Cordial saludo, profe Heidi, profe Carolina. Mi nombre es Daniel Buitrago, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de tercer periodo y hago parte del grupo 47 del curso de balance de materia y energía. El día de hoy vengo a explicar, a sustentar la fase 6, en la que teníamos que hacer un balance de materia y energía de la situación industrial que trabajamos durante el semestre, que es la elaboración de cerveza. Entonces, sin más, voy a empezar. Acá tengo un diagrama de flujo. Tengo también un diagrama de bloques para ir explicando cada una de las etapas. En la elaboración de cerveza tenemos principalmente o básicamente 4 ingredientes, que son la levadura, el lúpulo, la cebada malteada y el agua potable. El agua pasa por un filtro y lo llevamos a un tanque de agua caliente que es calentado por una caldera, por un vapor generado por esta caldera, donde vamos a usar esta agua para hacer la maceración. Entonces primero vamos a moler la malta, se muele la malta y la pasamos al macerador. En el macerador vamos a hacer un empaste con un agua a 30 grados, digamos precalentada a 30 grados, para llevar por medio del mismo vapor saturado hasta los 67 grados, según la situación industrial que vimos desde el principio. Se lleva a 67 grados porque a esa temperatura trabajan muy bien tanto las alfa-amilasas como las beta-amilasas. Si trabaja uno entre 60 y 67 grados y 66 grados, las que más trabajan son las beta-amilasas y ellas se encargan de producir más azúcares fermentables. Si se trabaja arriba de 67 grados, entre 66 y 70 grados más o menos, trabajan más las alfa-amilasas, y las alfa-amilasas lo que hacen es producir azúcares no fermentables, lo cual se persigue al final de la cerveza con un mayor cuerpo, pero eso es otro cuento. Entonces en esta etapa de la maceración, digamos, acá van a pasar 3 cosas principalmente. Primero un filtrado por recirculación, o así lo conozco yo, en el que se recircula el mosto para obtener una cama de granos y posteriormente hacerle un lavado a esa cama de granos para obtener más azúcares, para que esos azúcares no se nos vayan con el afrecho, tener un mosto mucho más aprovechado, con un mayor rendimiento. En la maceración, entonces, después de la maceración vamos a sacar ese afrecho, como lo tenemos acá, una molienda, una maceración, perdón, un lavado donde va a salir el afrecho para obtener un primer mosto. Ese mosto lo vamos a llevar a cocción, es decir, vamos a elevar la temperatura a evaporación, a temperatura de evaporación, de cocción, para poder agregar nuestros lúpulos y obtener un mosto lupulado, una corriente de mosto lupulado, una corriente de vapor de agua, así como lo tenemos en nuestro diagrama de bloques. Entra el mosto, los lúpulos, sale el vapor y sale la otra corriente. Para después llevarlo a un enfriador, a un intercambiador de placas. En mi caso, también podría hacerse ese enfriado en la misma olla de cocción, pero yo lo puse acá. Vamos a enfriar el mosto con agua fría, puede ser, o también se enfría con glicol, para llevar el mosto a un fermentador, para poder poner nuestra levadura, sacar el CO2, o pues convertir ese material o esos azúcares fermentables que nos hablaba el problema, ese material soluble, lo vamos a convertir básicamente en CO2 y en etanol. Es decir, que nuestra corriente de salida va a tener una cerveza verde. Vamos a sacar el CO2, acá está nuestra levadura. Luego vamos a llevar este mosto o esta cerveza verde ya a una maduración. En cervecería se le pone ahí CO2, pero en este caso no vamos a manejar esa etapa así, y vamos a llevar después nuestra cerveza madurada ya a una filtración para terminar de sacar los sedimentos. Acá sacamos la biomasa en la maduración, que en nuestro problema no es más que la misma levadura, para luego llevarlo a un envasado. Eso es lo que más o menos tenemos acá resumido en el diagrama de bloques, donde tenemos 8 etapas de proceso. Entonces vamos a ver en nuestro cuadro de balance de materia cómo está planteado el problema. Tenemos entonces un cuadro en el que está todo conectado. En ese momento tengo 100 kilos de malta y, como podemos ver, acá está todo conectado. Voy a ponerlo en ceros para ver que al modificar esto, todas nuestras entradas y salidas quedan en ceros. Acá están las 8 etapas de las que hablé ahorita.
acá podemos ver que todo queda en ceros. Además de eso, entonces realiza aquí un cuadro en el que se puede ver los datos que nos dio la profe Carolina en una de las conferencias, que es básicamente esta diapositiva. Tengo acá unos datos variables que son estos mismos, solamente que yo los puse acá porque esos son los datos que están conectados a las tablas. Lo hice así para poder modificar los valores que nos dio la profe y ver cómo se comporta la cerveza terminada, qué tanto alcohol puede quedar, qué tanto afrecho sale, qué tanta agua, qué tanto lúpulo se utilizó, bueno, en fin. Y tengo además dos entradas, una entrada, perdón, y una salida total. Entonces vamos a verlo de la mejor forma, que es teniendo solamente 100 kilos, digamos vamos a utilizar 100 kilos de malta. En el problema nos hablaban de 22 kilos, pongo 100 para poderlo ver de una mejor manera y ver las fracciones básicas más detenidamente. Entonces, primero tenemos una entrada de malta, que son 100 kilos, esos son, el 100% son sólidos, y pasa por nuestra etapa de molienda y sale lo mismo. Luego vamos a hacer un empaste o una mezcla entre el agua de maceración, que equivale a 4,2 veces el peso de la malta, como lo vemos acá, 4,2, eso está conectado allá, este está conectado allá, entonces que de 8 está conectado a E4, eso nos da 420 kilos de agua, cosa que al final nos va a salir una corriente que consiste o está constituida por sólidos que pasaron completo, por un agua que es la que venía de acá y por un material soluble que también pasó completo, que es el 33%. Nos dicen en el problema que el 33% del material sólido se disuelve, entonces eso es lo que nos queda acá. En cuanto al balance de energía, acá ya tenemos un primer balance de energía. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar de 20 grados a 67 grados, que es que vamos a realizar nuestra maceración. Estos datos de acá, los que están en verde son modificables, los que están en amarillo oscuro, en amarillo quemado, son los que vienen de la tabla anterior, y estos son datos que nos dan o que obtuvimos a través de una tabla. Este de acá es la diferencia entre las temperaturas iniciales y finales. Lo puse así pensando en lo que hablaba ahorita de las alfamilasas y betamilasas. Y también pensando, digamos que en Bogotá la temperatura ambiente son más o menos 20 grados, o sea, digamos que a eso podría estar la cerveza, perdón, el agua y la mezcla si no se calentara, si no hubiera un precalentamiento. En el problema nos hablan de 30 grados, pues lo vamos a dejar en 30, aquí vemos que cambió y finalmente aquí tenemos, al principio yo quería saber exactamente cuánto vapor saturado necesito para llevar de los 30 a los 67 grados, y entonces esto está conectado de la siguiente forma, haciendo las fórmulas, en la que está C8, que es la masa que viene, la multipliqué por L14, que es el calor específico de la mezcla, que nos lo da la profe, por L13, que es la diferencia de la temperatura, y eso lo dividí entre las entalpías de vapor saturado y líquido saturado. Eso nos da que necesitamos 40,89 kilos como flujo para calentar nuestra mezcla de 30 a 67 grados, y para ello necesitamos lo mismo. Acá hice también las fórmulas, están conectadas, L9, que es la masa, por L14, que es el calor específico de la mezcla, que nos lo dio la profe, por L13, que es la diferencia de temperaturas, y esto es lo que se necesita, 75.998 kilojoules como energía para calentar esa mezcla. Entonces eso sería el primer balance de energía. Ahora vamos a llevar esto a un lavado. Como lo comentaba, en el lavado lo que queremos es terminar de aprovechar los azúcares que están en esa mezcla para que no se vayan en el afrecho. Sin embargo, en este caso, en el problema no tuvimos como una suma de más material soluble, sino que simplemente se quedaron como estaban. Entonces esto que está acá, este es el empaste, acá este verde es el empaste, acá podemos ver que son las mismas cifras. Y ahora tenemos un agua de lavado, que el agua de lavado dice que es, si no estoy mal, el agua de lavado es el 40% del agua de maceración, o sea que esto está multiplicado por 0,4, que es esta que está acá.
y entonces al final tenemos dos entradas que nos suman 688 y acá tenemos dos salidas. Acá lo más importante o lo más interesante es esta salida, que es el afrecho, porque nos dicen que la cantidad de agua que se lleva es el 1.7 de los sólidos. Como no queremos sólidos en nuestro primer mosto, todos los sólidos que entraron acá salen por este lado, y el agua son esos sólidos multiplicados por 1.7, por eso nos da 113,90, teniendo en cuenta que son 100 kilos de malta lo que vamos a procesar. Luego vamos a llevar este primer mosto, lo vamos a llevar aquí, que el primer mosto lo vamos a llevar a una cocción, y para ello nos dicen que le pongamos lúpulo. El lúpulo está dado porque es el 0,5% del peso de malta molida. Es decir, que este está multiplicando nuestros 100 kilos por la malta, por eso nos da 0,5 kilos, una libra del lúpulo. Vamos a llevarlo aquí a una cocción, y aquí digamos que lo más importante es que va a haber una evaporación, y esta evaporación está dada porque creo que nos dicen en el problema que se evapora el 35%. Ese 35% está acá en el agua evaporada, entonces eso es lo que se nos evapora, y este dato es importante porque lo tenemos que utilizar en nuestro balance de energía para la cocción. Entonces tenemos una masa que entra, que son los 507 kilos que venían, que son estos de acá, tenemos una temperatura inicial que está a 67 grados, suponemos que no hay una pérdida de temperatura, que pasa de la maceración a la cocción a esa misma temperatura, no hubo pérdida. Normalmente sí tendría que haber una pérdida por las tuberías y todo eso, pero pensemos que no, y queremos llevar primero ese mosto a 92 grados Celsius, pensando que estamos cocinando en Bogotá, que es la temperatura en la que empieza a hervir el agua. También eso digamos es la parte de calor sensible, y hay también una parte de calor latente porque hay un cambio de fase. Entonces, como tenemos acá un cambio de fase, tenemos que tener en cuenta también lo que viene. Que viene es el vapor, es la cantidad de vapor, es el agua evaporada, es el agua evaporada, y acá tenemos un calor específico del mosto que nos lo dio la profe Carolina, y tenemos una entalpía de vaporización, que ese lambda lo saqué del problema del componente práctico, entonces que es la entalpía de vaporización del agua. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero digamos lo del calor sensible. Entonces el calor sensible sería L24, que L24, si no se mal, pues obviamente es la masa, multiplicado por el calor específico, multiplicado por la diferencia de temperaturas, que es 25, y eso me dice que necesitamos 47.333 joules para calentarlo. Digamos en calor latente, pues sería L34, que es el agua evaporada por nuestra entalpía, que eso nos da 386.648,46 kilojoules, y el calor total requerido sería la suma de esos, que me da 433.982,16. También lo pensé, digamos, a forma práctica, como mirar qué tanto vapor se necesitaría para realizar este calentamiento, y al hacer las fórmulas me dice que necesitaría más o menos 25,47 kilogramos como flujo másico, digamos, sería por hora, para calentar esa mezcla. Ese sería el balance de energía en la cocción. Ahora pasamos al enfriamiento. En el enfriamiento, entonces, lo que queremos hacer, acá tenemos lo que entra y lo que sale, es prácticamente lo mismo. En cervecería acá sucede otra cosa, y es que hay como una constricción una reducción del volumen del mosto, porque está muy caliente y entonces se reduce. Pero acá lo que vamos a hacer, digamos, acá lo que es interesante es mirar el balance de energía, porque lo que queremos hacer es llevar nuestro mosto que está hirviendo a 15 grados, como lo mencionábamos
vemos ahorita, para poder agregar las levaduras. Entonces acá es lo mismo, esto es lo que viene. Esa es la masa del fluido de servicio, eso también es modificable. Nuestra temperatura inicial, nuestra temperatura final a la que queremos, la diferencia de temperaturas, calores específicos, tanto del mosto como del agua. Entonces, como lo comentaba, pensé en tener un agua fría, un glicol frío a 4 grados, y si uno hace un flujo másico de 1000 kilogramos por hora, digamos que lo ideal es enfriar este mosto, en menos de una hora para evitar una contaminación, necesitaríamos, mejor dicho, vamos a utilizar esto, vamos a pasar los 507,60 kilogramos de mosto, vamos a enfriarlos de 92 a 15, y vamos a utilizar un flujo másico de 1000 kilogramos de agua para enfriar esto. Si hacemos esto, al final el agua saldría a 38,8 grados Celsius, y esto es dado porque tenemos este flujo másico. Si yo pensara en un flujo másico más pequeño, por ejemplo en 500, claramente sale mucho más caliente nuestro fluido de servicio para refrigerar. Entonces digamos que ahí ya quedaría esta parte. Si uno tuviera un super enfriador, digamos de 2000, entonces saldría a 21 grados, que sería, digamos, lo ideal, porque esto otra vez toca enfriarlo después. Bueno, esa sería la parte, lo que es balances de energía. Continuamos entonces con nuestro balance de materia. Ya no hay más balances de energía porque digamos que hasta ahí lo pensamos. Entonces vamos ahora con la fermentación, que es otra parte interesante. Tenemos acá el mosto frío, que es lo que viene, y acá hay una cosa interesante, y es que son los azúcares fermentables. Yo desde acá ya estoy hablando de azúcares fermentables, y estos están dados porque la profe nos decía que por cada litro de mosto hay 0,1036 kilogramos de azúcares fermentables. Esto es lo que nos va a dar básicamente la cantidad de etanol y de CO2. Entonces en la fermentación, acá yo puse eso como para empezarlo a ver, acá ya viene así, y esos 35,4 son los azúcares fermentables. Entonces tenemos lo que entra, va además a entrar una levadura, y ¿qué va a salir? Va a salir el mosto completo, que acá ya sería como una cerveza verde, entra el mosto, va a salir el mosto completo, va a entrar va a salir una biomasa que es la misma levadura, solo que aquí sufre una transformación, y vamos a tener un nuevo componente que es el etanol, o dos nuevos, que es el etanol y el CO2, que es como la descomposición de estos azúcares fermentables. ¿Y cómo llegó a estos dos números? A través de estas fórmulas. Entonces primero tenemos que hacer un balanceo por tanteo, tenemos que hallar los pesos moleculares de la glucosa, del etanol y del CO2, y luego hacemos un análisis estequiométrico de eso. Entonces acá tenemos nuestros gramos de azúcares fermentables pasados a gramos, luego vamos a pasarlos a moles dependiendo de los pesos moleculares. Luego hacemos lo que comentaba del análisis estequiométrico para luego sacar los gramos de etanol, por ejemplo en este caso, luego lo pasamos a kilos, acá multiplicando por 1000, y nos da 18,10 kilos de etanol por un lado, y la parte del CO2 es prácticamente lo mismo, solo que digamos que cambia acá, porque aquí vamos a hacer, al hacer el análisis estequiométrico, lo hacemos pero pensando en los 44,01 gramo mol del CO2, y esto al final luego lo pasamos a kilogramos y nos da 17,29 kilogramos. Vamos a pasar ahora a la maduración, y en la maduración tenemos lo que salió de acá, esto que sale de acá, que es lo aprovechable, es este de acá, y lo pasamos y le vamos a sacar la biomasa. La biomasa simplemente yo lo puse como levadura, saqué la levadura, que son estos 0,26 que fueron los que entraron acá para extraer eso. Acá vemos el balance de total de etapas, total de salidas y total de entradas, está así. Acá tengo un problema, y es que esto está, acá tengo nombrado como etapa 4, pero bueno, es porque se me olvidó borrarlo, pero ahorita lo borro.
para luego pasar a una filtración, que es otra vez entra una corriente y lo que vamos a sacar son los sedimentos. Al final tenemos que nuestras etapas de salida en proceso, entradas y salidas, son las mismas. Para 100 kilogramos de malta tenemos una cerveza terminada que son 322 kilos de cerveza o litros de cerveza, un afrecho de 180, un volumen de alcohol de 5,61. Esto aquí, digamos, cuando yo modifico esto, lo que se modifica son la cantidad de cerveza, el afrecho y bueno, y las otras variables. No cambia el volumen de alcohol porque este está dado por los azúcares fermentables. Si yo dijera que ya no son 0,1036, sino que fuera, por ejemplo, 1136, ahí sí nos va a aumentar nuestra cantidad de etanol en la cerveza. Pero no nos cambia por lo que está dado por esto. Digamos, si yo aquí uso 10 kilos, todo mi proceso tiene que estar adaptado a que quiero mi cerveza con 5,61, pero tengo que, digamos, que modificar los otros ingredientes, principalmente el agua, para que, sí, me va a dar menos cerveza, pero con la misma cantidad de alcohol. Eso sería todo, me extendí mucho, pero creo que era necesario ir un poco más allá y explicar cada una de las etapas y explicar mi cuadro que bueno, que tiene todas estas variables para poder modificarlas y ver cómo se comporta nuestra cerveza terminada y las variables dependiendo de lo que uno modifique. Entonces, pues bueno, profe Heidi, profe Carolina, muchas gracias por el curso, muchas gracias por lo enseñado, por la paciencia, y nos vemos el otro semestre en termodinámica. Muchas gracias.